Bien, hermanos, como ustedes saben, nos encontramos en este momento estudiando el capítulo 2 de la Confesión de Fe de Londres de 1689, que trata acerca de Dios y de la Santa Trinidad. En el capítulo 2, en el párrafo 1, nosotros vimos cómo los autores de la Confesión desglosan en una forma sencilla, pero al mismo tiempo bien profunda, los atributos de Dios. En el párrafo 2, los autores de la Confesión nos hablan de la relación que tiene Dios con sus criaturas, y ahora en el párrafo 3 nosotros vamos a entrar a considerar la Trinidad de Dios, la Trinidad de Dios. Y si en muchas ocasiones hemos dicho esto, ahora podemos decirlo todavía con más peso. Dios ha querido que nosotros le conozcamos y que dentro de ese conocimiento que tenemos de Él, sepamos que Él es trino, es decir, un Dios en tres personas. Ese es nuestro Dios. Y como decía, si anteriormente hemos pedido reverencia para el estudio de la persona de Dios, al acercarnos a estudiar la doctrina de la Trinidad, podemos decir sin temor alguno lo mismo que se le dijo a Moisés en la zarza ardiendo: quita el calzado de tus pies, porque el terreno, la tierra que estás pisando hoy, es tierra santa. Vamos a ver en el párrafo 3 básicamente tres cosas. En primer lugar, la afirmación de la doctrina. En primer lugar, la afirmación de la doctrina. Nos dicen los autores de la Confesión que la divinidad se compone de tres personas: Dios Padre, Dios Hijo o Verbo y Dios el Espíritu Santo. Son uno en sustancia, poder y eternidad. Cada uno es enteramente Dios, pero a la vez Dios es uno e indivisible. Dios es uno e indivisible. Son varios los intentos que se han hecho de definir la doctrina de la Trinidad a lo largo de toda la historia, pero quisiera hacer mención en esta mañana de la definición que nos provee la historia de la Iglesia a través del concilio niceno. Este concilio se llevó a cabo en Nicea en el año 325 como consecuencia de la doctrina que estaba propagando un presbítero o un pastor o un anciano llamado Arrio en aquel tiempo. Arrio decía básicamente que Dios el Padre es el único que puede ser realmente considerado como Dios, y que Dios el Padre creó a Dios el Hijo, y que Dios el Hijo creó al Espíritu Santo. De manera que realmente hay una sola persona divina, el Padre. El Hijo no puede ser considerado Dios en el mejor sentido del término, ni el Espíritu Santo tampoco. Sin embargo, la Iglesia en aquel momento se reunió, movida por esta herejía que estaba siendo suscitada, y se dedicaron a la tarea de definir la doctrina de la Trinidad. Voy a usar una vez más un ejemplo que usamos hace algunas semanas atrás. Vamos a suponer que usted tiene una casa y que al lado de esa casa no hay vecinos. Algunos lugares de Arroyo Hondo son así. Usted puede construir una casa y no tener vecinos por un buen tiempo. Usted no le ha puesto verja a su patio porque solamente con deshiervar la parte que le corresponde a usted es suficiente. No hay nadie queriendo utilizar la tierra que le corresponde a usted. Pero resulta que un buen día usted encuentra que alguien compró el solar de al lado y que ahora está comenzando a edificar una casa. Y resulta que este individuo comienza a definir los límites de su patio. Y en la definición que esta persona ha hecho, él está traspasando el lindero que le corresponde a usted. En otras palabras, él está diciendo que hay cierta parte del terreno de su patio, del suyo, que usted sabe que es suyo, que le pertenece a él. Hasta ese momento usted ni siquiera se había preocupado por definir los límites de su terreno. Pero ahora que hay una amenaza sobre su propiedad, usted va a catastro, busca los planos para ver cuál es exactamente la parte de terreno que le corresponde. Eso fue lo mismo que sucedió en la época de la iglesia primitiva. Los hermanos de la iglesia primitiva creían en la Trinidad.
Ellos creían que Dios el Padre era Dios, que Dios el Hijo era Dios, que Dios el Espíritu Santo era Dios, pero nunca se habían preocupado por definir con exactitud y con precisión teológica esa doctrina. Dios permite que surja este individuo arrio, atacando la creencia, atacando la doctrina de la Trinidad, y eso obliga a la iglesia a definir su terreno. Eso obliga a la iglesia a poner los límites de su propiedad. Dios usó la herejía para obligar a la iglesia a definir lo que ellos creían. Y en este credo niceno, o credo también se conoce, dentro de esa época, surge el credo de Atanasio, que trata más específicamente con respecto a la Trinidad, y se conoce como el credo de Atanasio porque Atanasio fue el campeón de la ortodoxia en aquel tiempo, un diácono de aquel tiempo, y Atanasio declaró lo siguiente: adoramos a un Dios trino, una Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia. Pues hay una persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero la deidad del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo es toda una. La gloria es igual, la majestad es coeternal. Así que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, y aún así no hay tres dioses, sino un Dios. Hermanos, aquí hay mucha precisión teológica. Este hombre nos está diciendo que adoramos a un Dios trino, una Trinidad en unidad, sin confundir las personas. Es decir, el Padre es el Padre no es el Hijo ni es el Espíritu Santo. No estamos confundiendo las personas. El Hijo es el Hijo, Él no es el Padre ni es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, Él no es ni el Padre ni el Hijo. No podemos confundir las personas, pero tampoco podemos dividir la sustancia. Hay una sola esencia divina. Hermanos, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas voluntades subsisten en Dios? ¿3 o una? Una, porque hay una sola sustancia divina. ¿Cuántas inteligencias tiene Dios? 3 o una. Una, porque hay una sola esencia divina. De manera que no estamos confundiendo las personas, pero tampoco estamos dividiendo la sustancia. Son 3 personas que subsisten las 3 en la misma esencia divina. Yo sé que algunos, porque veo sus caras en forma de interrogante, dirán, pero es que yo no puedo comprender eso. Bueno, hermano, si te sirve de algún consuelo, debo confesar que yo tampoco. Pero eso es exactamente lo que nos revela las Sagradas Escrituras acerca de nuestro Dios. Esto es un misterio. Y como decíamos y hemos repetido otras veces aquí, es un misterio, no un enigma. Un enigma no puede ser conocido de ninguna manera. Un misterio no puede ser comprendido completamente. Nosotros podemos penetrar un poco en el misterio, pero nunca tocaremos fondo, por más anchos que sean nuestros pulmones espirituales. Podremos nadar y nadar y nadar. Algunos llegarán a 5 pies, otro a 25, otro llegará a 50 pies. Pero por más lejos que usted llegue, aunque se ponga un tanque de buceo, usted nunca va a tocar fondo. Esto es un misterio, pero no es un enigma. Dios se nos ha revelado porque Dios desea que nosotros le conozcamos y que sepamos que Él es trino. Vemos entonces, veo que mi bosquejo se voló. Vemos entonces, en primer lugar, la unidad de las 3 personas, la unidad de las 3 personas. ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios. ¿Algunos pueden aquí citar textos que prueben que Dios es uno solo? Textos que prueben que Dios es uno solo, hermano Martín Medina. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2:5, hermano José. Deuteronomio 6:4, escucha a Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué otro texto podríamos citar? Debo recordar que por razones del espacio y de la situación presente solo podemos permitir a los miembros de la iglesia que participen en la clase. ¿Algún miembro de la iglesia tiene otro texto que pueda citar que muestre que hay un solo Dios? Hermano Daniel. Santiago 2:19.
Oh, sí, ¿crees que Dios es uno? Bien haces, dice. Los demonios también creen y tiemblan, pero realmente la doctrina es correcta. Lo que no es correcto es creer eso y no vivir conforme a eso, que es lo que hacen los demonios. ¿Qué otro texto podríamos citar? Hermano Eric Gómez. Isaías 45:5, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. No hay Dios fuera de mí. Textos como esos se repiten en Isaías, sobre todo en la segunda parte del libro, vez tras vez. ¿Qué otro texto podríamos citar? Hay hermanos que están tomando nota y queremos que puedan tener un buen apoyo bíblico para esta doctrina. ¿Qué otro texto podríamos citar? Primero a los Corintios, sí, hermano. Yo y el Padre uno somos, Juan capítulo 10, versículo 31. 30. Juan capítulo 10, versículo 30. También tenemos primero a los Corintios capítulo 8, versículo 3. Dice, hay un solo Dios. Sin embargo, vemos también en la Escritura que en ese Dios subsisten tres personas. Vamos a citar algunos textos rápidamente, luego vamos a tomar cada una de las personas individualmente. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 1, y sé, hermanos, que para muchos de ustedes esto es harto conocido. No sé si se dice harto conocido o harto conocido. Bien. O sea, que no fue que me salió el sur. Pero para otros que son nuevos creyentes, deben tener estas cosas bien frescas en sus memorias. En Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos allí el verbo crear en singular. En el principio creó, sin embargo el texto hebreo dice, Dios en plural, Elohim, el cielo y la tierra. El verbo está en singular, pero la palabra Dios está en plural. Algunas personas, tratando de minimizar la fuerza de ese texto, dicen que lo que tenemos allí es un plural majestático. ¿Y esto qué significa? Que Dios es tan grande, que podemos usar una palabra pluralizada para referirnos a Él, aunque Él sea uno solo. Bien, yo no acepto el argumento, pero vamos a seguir leyendo. Llegamos a Génesis capítulo 1, versículo 26, y dice allí, entonces dijo, otra vez en singular, Dios en plural, hagamos al hombre, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No vemos allí a Dios diciendo, yo voy a hacer al hombre conforme a mi imagen. Dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Y así le seguimos, continuamos leyendo en el libro del Génesis, y vemos en Génesis capítulo 11, cuando Dios dice, descendamos y confundamos sus lenguas, hablando de la torre de Babel. Continuamos leyendo el Antiguo Testamento y nos encontramos en Eclesiastés capítulo 12, acuérdate de tus creadores. Yo sé que Reina Valera traduce creador, el texto hebreo dice creadores. Acuérdate de tus creadores en los días de tu juventud. Hermanos, estamos hablando de un Dios en tres personas. El centro de la ortodoxia en la fe israelita, en la fe judía, era Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, lo que se conoce como el Shema. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Sin embargo, en hebreo hay dos palabras distintas que se traducen uno. La primera palabra significa una unidad. La segunda palabra significa un conjunto. Por ejemplo, no es lo mismo decir una persona que decir un racimo, ¿verdad que no? Una persona es una unidad, un racimo es uno solo, pero está compuesto de muchas uvas o de lo que sea. O si decimos un pueblo, es un solo pueblo, pero está compuesto de muchas gentes. La palabra que se usa en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, no es una unidad, sino uno pluralizado. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno pluralizado es. Esa es la misma palabra hebrea que aparece en Génesis capítulo 1, no recuerdo el texto, cuando dice que fue el día y que fue la mañana y la tarde un día.
La mañana y la tarde, ambas cosas componen un día. Es la misma palabra hebrea que aparece en Génesis capítulo 2, versículo 24, cuando dice que el hombre y la mujer serán los dos una sola carne. Los dos son una sola carne. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, uno pluralizado es. Ese es nuestro Dios. Hay un solo Dios, pero ese Dios subsiste en tres personas. En la segunda parte de del párrafo 3, nosotros encontramos la explicación de esta doctrina, hasta donde nosotros como seres humanos podemos explicarla. Dice aquí, el Padre no es de nadie, ni es engendrado ni procedente de nadie. El Hijo es engendrado al Eterno del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Estas tres personas divinas, siendo un solo Dios eterno, indivisible en su naturaleza y ser, son distinguidos, esto es importante, en las Escrituras por sus relaciones personales dentro de la divinidad y por la variedad de obras que efectúan. ¿Qué nos están diciendo estas personas aquí? Bueno, esto realmente es algo misterioso. Pero lo que nos están diciendo es esto: lo que hace que el Padre sea distinto al Hijo y que el Padre y el Hijo sean distintos al Espíritu Santo es el hecho de que el Padre es Padre del Hijo, de que el Hijo es Hijo del Padre y de que el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Ah, pero hermanos, entonces eso no hace al Hijo ser menos Dios que el Padre. No, de ninguna manera. El Hijo nunca fue creado. Por eso el credo de los apóstoles dice que el Hijo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, pero no creado. En el Salmo 2 nosotros encontramos la declaración: mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Él es engendrado, pero no creado. Engendrado, pero no creado. Lo que hace al Hijo ser distinto al Padre es que Él fue engendrado en la eternidad por el Padre. Ah, pero entonces había un momento en que el Hijo no existía. No, porque si eso fuera así, había un momento en que el Padre no era Padre. Vamos a suponer, hermanos, que el día que yo nací tuve un hijo, en el mismo momento, mi hijo y yo nacimos juntos. ¿De qué edad sería mi hijo? De la misma edad que yo. Aquí estamos hablando de algo misterioso que nuestra mente no puede entender. En la eternidad pasada, eternamente, es algo eterno, no es que ocurrió en un momento, en la eternidad, el Padre siempre ha tenido este hijo, que es el Hijo, y ambos son Dios. Y lo que hace al Hijo ser distinto del Padre es el hecho de que Él es Hijo y el Padre es Padre. Y el Espíritu Santo. Algunas personas dirán, bueno, se llama Espíritu Santo porque es Espíritu. No, hermano, de ninguna manera. Oye, el Padre no es Espíritu también. Y el Hijo no era Espíritu antes de encarnarse. ¿Por qué al Padre no se le llama Espíritu y al Hijo no se le llama Espíritu, sino solamente a la tercera persona de la Trinidad? ¿Por qué? Porque esa tercera persona es inspirada eternamente por el Padre y por el Hijo. Por eso el credo dice también el Espíritu Santo, el cual procede del Padre y del Hijo, el cual procede del Padre y del Hijo. Pero estamos hablando de cosas eternas, hermanos, de cosas eternas. Esto no comenzó a ser en un momento, esto siempre ha sido así. Por eso el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Por otra parte, esto es lo que en los libros de teología se conocen como las obras ad intra de la Trinidad. Aquellas obras que son internas de la Trinidad, algo que ocurre entre ellos. Pero también las tres personas de la Trinidad se distinguen por sus obras ad extra, dicen los teólogos, por aquellas cosas que ellos realizan hacia afuera. Por ejemplo, hermanos, ¿quién fue que se encarnó? Dios del Hijo, no fue el Padre ni fue el Espíritu Santo. ¿Quién nos regenera? El Espíritu Santo, no es el Padre ni el Hijo. Hay ciertas obras específicas donde una de las tres personas de la Trinidad está preeminentemente envueltas, y eso es lo que distingue también a las tres personas. Una vez más, hermanos, yo sé que vamos a tener que ponernos hielo en la cabeza cuando lleguemos a casa. Esto es un misterio. Nosotros estamos tratando de entender un poco lo que Dios nos ha revelado de sí mismo.
Ahora, lo que sí está claro en la Escritura es que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Hermanos, ¿alguien puede citar algún texto que demuestre, bueno, que el Padre es Dios? Eso nadie lo discute, por lo tanto no vamos a tomar tiempo para explicar eso. Pero ¿alguien puede citar algunos textos que demuestran sin lugar a dudas que Jesucristo es Dios? Primera de Juan 5:20, este es para mí uno de los textos más claves, por una razón que le voy a explicar ahora. Dice: mas el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, el cual es Dios por encima, Dios. Este es el verdadero Dios exacto y la vida eterna. Ahora, ¿por qué ese texto es importante? Porque misteriosamente es uno de los pocos textos que los testigos de Jehová no torcieron en su Biblia. Dice exactamente eso. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Alguien que no haya levantado la mano, hermano Chito. Tito 2:13, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, hermano José Fuertes. Hebreos 1:3 dice que Cristo es la majestad de Dios, Él es la imagen misma de la sustancia divina. Hermano Primitivo, allá atrás. Oh, Isaías 9:6 dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Y cómo se llama ese niño? Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y algo interesante de Isaías 9:6 que no debemos pasar por alto es el hecho de que dice: porque un niño es nacido y un hijo es dado. ¿Y por qué esa distinción es importante? Porque Cristo como niño, es decir, en su encarnación, Cristo nació. Pero como hijo, Él preexistía. Yo no puedo dar lo que todavía no existe. Él está diciendo: como niño nacerá, pero no como hijo. Porque como hijo ya le existe desde la eternidad. Como hijo Él será dado, porque el hijo preexiste como hijo desde antes de la fundación del mundo. Y la palabra de Dios es inspirada y cada palabra es exacta y precisa. ¿Qué otro texto podemos citar? Hermano Fausto. Primera de Timoteo 3:16. Ese texto también es importante porque los testigos de Jehová tratan de torcerlo. Dice que Dios fue manifestado en carne. Los testigos de Jehová dicen: no, pero el texto griego en el texto griego no aparece la palabra Dios. Dice que Él fue manifestado en carne. ¿Saben algo, hermanos? Tienen razón, es verdad. El texto griego, por lo menos los mejores manuscritos, dicen: Él fue manifestado en carne. Pero ¿quién es Él? Vamos a 1 Timoteo, capítulo 3. Obviamente, si se usa un pronombre personal, es porque se sobreentiende quién es la persona a la que señala ese pronombre. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 16. Dice: Timoteo, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, porque indiscutiblemente grande es el misterio encerrado en esa verdad. Él fue manifestado en carne. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? ¿O el Dios de quien es la casa? Dice: es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Él, el Dios viviente, fue manifestado en carne. ¿Y quién fue manifestado en carne? No fue el Padre, no fue el Espíritu Santo, fue el Hijo. Él fue manifestado en carne, Dios. Hermano Robert Martínez. Bueno, Juan 10:30 ya lo citamos: yo y el Padre somos uno. Y es interesante ahí también notar que el texto debe ser traducido literalmente: yo y el Padre somos una misma esencia. Porque la palabra uno que aparece allí en el texto griego es uno neutral. Somos una misma cosa, somos una misma esencia, compartimos la misma sustancia. Somos una misma cosa. ¿Qué otro texto? Hermano, yo espero que ustedes estén tomando nota. Hermano Freddy. Colosenses 1:15. Vamos a buscar ese texto porque también los testigos de Jehová tratan de torcerlo. Dice allí que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ellos dicen: ahí está claro que Él es el primero que fue creado. No, ahí no dice eso. Ahí dice que Él es el primogénito de la creación.
Y esa palabra primogénito significa literalmente el más excelso o principal. Cristo es principal sobre la creación. ¿Por qué? Porque Él fue que la creó. Sigan leyendo, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Allí no dice que Él es el primogénito porque Él fue el primer ser creado. Todo lo contrario. Dice que Él es el primogénito porque Él fue que la creó. Él es el más importante, el más excelso, porque Él hizo todo cuanto existe, visible e invisible, sean tronos, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. No veo allá atrás, Domingo. Hebreos 1:8. En este texto los pobres testigos de Jehová quisieron arreglarlo y se encharcaron más. Dice aquí acerca de Jesucristo, mas del Hijo dice tu trono, oh Dios. Eso dice del Hijo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino, etc. Los testigos de Jehová lo traducen de esta manera. Mas del Hijo dice, Dios es tu trono. Hermano, yo les aseguro, esto es una exégesis completamente bizarra. Eso no es lo que el texto griego dice, pero vamos a suponer que lo dijera. Entonces el problema es peor, porque ellos dicen que el Hijo no es Dios. Y sin embargo dice que ahora Dios el Padre, quien es Dios, es el trono del Hijo. Hermanos, ¿quién es mayor, el trono o el que se sienta en el trono? Obviamente el que se sienta en el trono, y ahora resulta que Cristo, que es una criatura, es más grande que el Dios que lo creó porque Dios es su trono. Eso no es posible. No, lo que dice ahí, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Bueno, hermanos, así podríamos citar muchos otros textos que prueban el hecho de que nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios, de verdadero Dios. De hecho, el mismo Señor Jesucristo se atribuyó deidad a sí mismo. Cuando Tomás lo vio resucitado, dice que se postró delante de él y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Qué le dijo Cristo? Porque me viste, Tomás, ¿creíste? ¿Creyó qué? ¿O que Él era Señor y que era Dios? Los testigos de Jehová dicen que fue que Él se asustó. Dijo, Señor mío y Dios mío. No. Dice que Él vino delante de Cristo y le dijo a Cristo, Señor mío y Dios mío. Y dice, Tomás, porque me viste, ¿creíste? Sí, hermano pastor Lester Paquet. Sí, dice Juan 1:18, dice que Cristo está en el seno, vamos a buscar el texto, en el seno del Padre. Dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo que dice el pastor Lester es lo siguiente, si a Dios nadie le vio jamás, ¿cómo podemos explicar todas las teofanías que encontramos en el Antiguo Testamento? Esas apariciones visibles de Dios, el Hijo lo dio a conocer. Y como muchos de ustedes saben, el texto dice literalmente, Él le ha hecho la exégesis. Cuando Tomás dijo, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le dijo el Señor? Pero Tomás, Felipe, tú me has visto a mí y todavía me dices, muéstrame al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Bien, hermanos, ya son muchos los textos que podemos buscar. Solo permítanme explicar un texto conflictivo. Hay tres textos conflictivos en el Nuevo Testamento. Uno, ya lo dijimos, Colosenses 1:15. El otro es Juan 14, cuando dice Cristo, el Padre es mayor que yo. Y algunos dirán, pero ¿y en qué sentido el Padre es mayor? En el sentido que dice Pablo en Gálatas capítulo 4. Cristo como Dios y hombre encarnado, como Mesías, como hombre encarnado, es menor que el Padre, porque Él estaba sujeto a la autoridad del Padre. Por eso, orando en el huerto de Getsemaní, Cristo dijo, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. En ese sentido, el Padre es mayor que Cristo. Pero ahí no se está hablando de la esencia divina del Hijo, ahí se está hablando de Él como hombre encarnado. Y el otro texto conflictivo es Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14.
Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y se está refiriendo obviamente al Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto del principio de la creación de Dios? La palabra que se utiliza allí en Apocalipsis es la palabra griega archi, o arjón más bien, pero de esa palabra arjón proviene nuestra palabra en español archi. ¿Ustedes recuerdan cuando ustedes leían los paquitos de Batman y de Superman que ellos tenían archi enemigos? ¿Se acuerdan de eso? El Guasón. Bien, ¿qué significa archi enemigo? Bueno, los enemigos principales. De ahí viene inclusive nuestra palabra en español arquitecto, es decir, el que construye, el que diseña, el que idea. Lo que el texto está diciendo no es otra vez que el Señor es el primer ser creado, sino la fuente de la creación. Lo mismo que dice Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 16. Él dio origen a la creación, Él es el arquitecto de la creación. Pero más aún, la palabra arjón también aparece en muchos otros textos del Nuevo Testamento traducida como gobernante. Ustedes recuerdan ese texto en Juan capítulo 12, versículo 42, que dice que de los gobernantes muchos creían en Él, pero no se atrevían a decirlo públicamente por temor a los judíos. Es la misma palabra. Lo que está diciendo es que Cristo, como creador, es soberano sobre su creación. Bien, y del Espíritu Santo, ¿qué podemos decir? Exactamente lo mismo. ¿Alguien puede citar rápidamente algunos textos que demuestran que el Espíritu Santo es Dios? Oh, me agrada ver tantas manos. Hermano Luis Arambliet. Hechos 5, 3 al 4, ¿ustedes recuerdan la historia de Ananías y Zafira? Ellos mintieron al Espíritu Santo. ¿Y qué dice Pedro? Ustedes no mintieron a los hombres, mintieron a Dios, al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Hermana... Bueno, se me olvidó su nombre, hermana. ¿Alguien puede...? Hechos 28, 25, un texto muy importante. Vamos allí por un momento, Hechos 28, 25. Muy buen texto. Dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse le dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído iréis y no entenderéis. ¿Y en qué sentido este texto prueba que el Espíritu Santo es Dios? Bueno, en el hecho de que el apóstol Pablo está citando aquí Isaías capítulo 6. Y en Isaías capítulo 6 vemos al profeta teniendo una visión de la gloria de Dios en el templo, y querubines que decían, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y dice que Jehová, dice Isaías 6:8, dijo Isaías, ve a este pueblo y diles, de oído iréis y no entenderéis. Pero aquí dice que fue el Espíritu Santo. Aquí dice que fue el Espíritu Santo, pero hay algo todavía más interesante con respecto a ese texto. Vamos a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, es decir, en Jesús. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías la misma profecía. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria. ¿La gloria de quién? La gloria de Jesús. Cuando vio su gloria y habló acerca de él. Así que de acuerdo al Nuevo Testamento, cuando en Isaías capítulo 6 los querubines decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria, estaban hablando de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. ¿Qué otro texto podemos citar? Hermano Cookie. Ok, primera de Juan 5, 6 y 7. Este texto no me gusta usarlo porque es un texto que está muy en polémica, y yo prefiero no tocar el texto para que nadie diga, pero este texto no está en los escritos originales, sobre todo porque hay otros textos que están mucho más claros y en los cuales no hay ninguna discusión. Hermano José Antigua y Abreu. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes de que se juntase se halló que había concebido del Espíritu Santo. Hermanos, ese argumento es muy fuerte.
solo Dios hubiese podido hacer el milagro que ocurrió en el vientre de María. Dios el Hijo vino al vientre de María, se le creó una naturaleza humana, y en el vientre de María la naturaleza humana y la divina fueron unidas por siempre, lo que se conoce en teología como la unión hipostática. Eso solo pudo haberlo hecho Dios. Hermana, aquí atrás. Primera de Pedro 1:2. Bueno, ahí se menciona las tres personas de la Trinidad, es lo que se conocen como textos trinitarios del Nuevo Testamento. Dice: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hermano José Antonio. Primera de Corintios 2:10 en adelante dice que ¿quién conoció las cosas del Señor sino el Espíritu de Dios que está en él? Solo el Espíritu de Dios puede conocer perfectamente a Dios. Y dice allí que el Espíritu Santo conoce perfectamente a Dios. Y algo importante, hermanos, los testigos de Jehová nos dicen: no, el Espíritu Santo es como una fuerza eléctrica, es un poder. No, el Espíritu Santo no es un poder, el Espíritu Santo es una persona. Dice en Lucas capítulo 4 versículo 14: y volvió Jesús en el poder del Espíritu a Galilea. Si el Espíritu Santo fuera un poder, este texto no tiene sentido, porque estaría diciendo en el poder del poder. No, pero está hablando en el poder del Espíritu. A una fuerza no se le miente, y Ananías y Zafiras le mintieron al Espíritu Santo. Una fuerza no es entristecida, y dice en Efesios capítulo 4 versículo 30: no contristéis al Espíritu Santo. ¿Ustedes alguna vez han visto una mesa llorando? Yo nunca la he visto. ¿O que la electricidad de su casa destile lágrimas? No, no, no. El Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona. Y es una persona divina. Bien, hermanos, el tiempo se nos fue. Nos quedó, y no voy a dar toda una clase la semana que viene solamente para explicar esto, pero nos quedó la última parte. Es la relevancia de esta doctrina. Solamente voy a leer el párrafo, no me había dado cuenta de que el reloj me estaba mirando tan amenazantemente. Dice: su unidad triple, es decir, la Trinidad, es la base esencial de nuestra comunión con Dios y del consuelo que recibimos de nuestra confianza en Él. Hermanos, la Iglesia de Cristo es débil cuando no tiene una doctrina fuerte de la Trinidad, porque la Trinidad es la base de nuestra fe, es la base de nuestra fe y es la base de nuestro consuelo. El saber que tenemos en los cielos un Dios que es nuestro Padre, que tenemos en los cielos un Dios quien es nuestro mediador, el Hijo, y que tenemos un Dios quien es el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. Esa es la base de nuestro consuelo. Noten lo que dice Pablo en 2 Tesalónica, y voy a terminar con estos dos textos. 2 Tesalónica capítulo 2 versículo 16. Aunque en este texto no aparece el Espíritu Santo, pero la idea como quiera se infiere. 2 Tesalónica 2, 16 y 17 dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Hermanos, aquí no hay un error gramatical. El texto griego dice lo mismo que dice allí, pero noten algo. En el versículo 16 hay dos personas: el Padre y nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debería decir entonces gramaticalmente el versículo 17? Que ambos conforten vuestros corazones y os confirmen en toda palabra. Pero eso no es lo que el texto dice. Dice: y el mismo Jesucristo y Dios nuestro Padre conforte vuestros corazones. Y el otro texto que quiero buscar para concluir es 2 Corintios capítulo 13 versículo 14. Del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, yo espero que algunos se animen y estudien esto más profundamente. Para los hermanos que leen, para los hermanos aún que solamente pueden leer en español, hay un buen libro que se llama Los Tres Son Uno. Y es un libro bien sencillo, donde se explica la doctrina de la Trinidad bajo una teología sana, saludable,
Y por otro lado, los que tienen la teología sistemática de Berkhof pueden también ir allí y ver lo que este hombre desarrolló allí en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Son ambos libros que pueden ayudarle a profundizar en estas cosas. Vamos a orar.